nos enseñó estudiando este libro de Zacarías fue lo siguiente: que el problema muchas veces de la iglesia es este. En la iglesia aparentamos ser lo que no somos en casa, y en la casa somos todo lo que no deberíamos ser en ningún lugar. Entonces, estudiando Zacarías, el Señor nos enseñaba que la iglesia, escuche bien, la iglesia, o sea, cada uno de nosotros, en la iglesia no deben buscar ser iglesia. Porque si tú buscas ser iglesia, acá vas a ser hipócrita. Pero si tú en la iglesia buscas ser como en tu hogar, comprensivo, amante, ayudador, comprometido, en tu casa tú no te encierras en una habitación o ni cierras la habitación y pones música y adoras. Y entonces, ¿por qué la iglesia se toma, el templo local, por qué se toma como otra cosa? En la iglesia debemos ser como en casa, y en casa, para que funcione todo, debemos ser como iglesia. ¿Lo entienden? En casa, ¿yo cómo debo ser? Recordando que soy iglesia, y todo andará perfecto. Pero en casa muchas veces asumimos una confianza supuestamente bonita, en la cual abusamos, gritamos y nos dañamos unos a los otros. Pero si yo en casa recuerdo que yo soy iglesia, cambia mi forma de ser. Y si yo en la iglesia me porto como en casa, la iglesia es perfecta. ¿Por qué Cristo y los suyos, sus apóstoles, sus discípulos, fueron perfectos? Porque eran una familia. Ellos entendieron, por lo menos los 11 lo entendieron. Somos un hogar. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios. Y nosotros somos hermanos. Por eso había un respeto entre todas las familias. Se comían de un lado en otro, no importaba dónde fuera, siempre ellos ya encontraban un sitio, una familia, y allí se quedaban. ¿Ven? Porque pensaban como una familia. La iglesia de hoy en día, ¿por qué el enemigo la ha desestructurado? Porque la iglesia hoy en día piensa en una forma egoísta. Yo. Si tú conoces a un cristiano que se congrega en otro lugar y tú lo ves así, ya tú mataste a esa persona como parte de tu casa, como parte de la familia espiritual. Algo que el Señor me ha estado enseñando: la iglesia ha perdido poder. ¿Por qué ha perdido la iglesia poder? La iglesia ha perdido el poder no es porque Dios se lo haya quitado, sino porque la iglesia ha asumido conductas de un mundo caído y derrotado. Y una de las conductas que la iglesia ha tomado es que ella misma se ha dividido, porque los hombres, ¿a qué iglesia pertenecen? Lo peor es que decimos ¿a qué iglesia perteneces? Y cuando vemos una persona de otra iglesia, a veces hay competitividad, rivalismo, se miran nombres, se mira la cantidad, pero nunca se mira el corazón de esa persona. Y cuando nosotros miramos las cosas externas, matamos el tesoro interno que hay en cada persona. ¿Están entendiendo? Cuando yo miro lo externo, yo mato los tesoros que Dios puso enfrente de mí a través de esa persona para que yo aprenda. Cuando yo con una persona comparto dónde trabajas, qué haces, cuántos años tienes,
¿Hace cuánto eres cristiano? ¿Has estudiado teología? ¿Cuántos seminarios tienes? ¿Tienes el don de lengua? ¿No lo tienes? Esos son chorradas que demuestran que estás frente a un carnal. Pero un hijo de Dios habla del poder de Dios en su vida a otros. Un hijo de Dios, cuando ve una persona así, empieza a meter lo espiritual. Debe ser su labor. Ay, tu pastor sale por la tele. Ay, ¿cuántos son en tu congregación? Ay, eres del pastor X. Cuando tú veas una persona así, empieza a hablar del milagro que Dios ha hecho en tu corazón, de la regeneración que hace la palabra de Dios. Empieza a demostrar: yo fui libre de esto, Dios me sacó de esto, Dios está tratando esta área en mi vida y yo estoy viendo el poder en mí. Mi hogar está en este proceso. Eso es poder de Dios. Pero por eso les digo, cuando un hijo de Dios se fija en lo externo, mata los tesoros que hay en esa persona, el testimonio más grande. Por eso cuando dos hijos de Dios se sientan, deben sentarse, no hablar estupideces, porque eso es eso, lo blanco, blanco y lo negro, negro, sino deben empezar a compartir de lo que Dios hace en sus vidas. Y tu testimonio, así sea recién llegado, me va a mí a transformar y me va a enseñar la gloria y el poder de Dios en tu vida. Y eso me va a edificar a mí. Y lo que yo te cuente puede edificarte a ti de lo que Dios hace en mi vida. Amén. Pero por eso, si la iglesia nos volvemos hermanos, porque no somos hermanos, tenemos que volvernos hermanos. Por eso Dios, ¿qué busca? Dios, ¿dónde dice que busca ministros? ¿Dónde dice busco apóstoles, profetas? Dios no busca eso, eso es suyo. Y Él lo da cuando ve un hijo. ¿Entienden la diferencia? La gente piensa que Dios busca apóstoles, profetas, pastores. No, Dios busca hijos para transformarlos en algo que Él pueda usar. Y cuando yo busque hermanos, porque a veces vamos a hablarle a alguien: ay, Señor, pero yo no sé, qué vergüenza, ay, pero yo no sé, Señor, y todos los impedimentos. ¿Sabes por qué? Porque tú estás pensando en transmitir intelecto, y por eso no es eficaz. Cuando tú busques hijos de tu Padre, tú estarás buscando hermanos y les vas a hablar como hermano, como familia, y te vas a meter en su corazón y lo vas a conquistar para tu Señor. Eso es la gran diferencia. ¿Lo estamos entendiendo? El reino de los cielos, por eso dice la palabra que no es solo palabra, sino poder. Hoy en día la gente se mata entre que si tiene don de lenguas y no tiene, y eso qué importa. ¿Eres libre de tus cadenas? ¿Has sido libre? ¿Estás venciendo? Eso es más poderoso. Amén. El don de lenguas es algo hermoso, maravilloso, precioso, pero el enemigo está usando lo de la palabra de Dios para que el pueblo se meta en asuntos que no deben. Amén. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, vamos a abrir la palabra del Señor en Zacarías, libro de Zacarías, capítulo 8. Es uno de los antepenúltimo de la Biblia. Zacarías, capítulo 8. Y vamos a ver el Señor qué nos quiere enseñar hoy. Y dice así, vamos a leer 3 versículos. Zacarías, ya lo tenemos, Zacarías, capítulo 8, versículo 1, y vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Si quieren, por favor, se ponen en pie. Vamos a leer la palabra. Tú dirás, bueno, pero eso no es como muy fanático.
Si tú has conocido la palabra, empiezas a darle honra porque ves que en ella está el gran maestro. Vamos a leer. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo. Miren nomás, ¿quién está hablando ahí? Dice, el profeta Zacarías está diciendo, a mí no me habló un amigo, a mí no vino un sacerdote, no vino nadie a hablarme, sino casi nadie más, sino Jehová de los ejércitos. Y dice, mire, segunda vez que lo nombra, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí viene, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Versículo 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Amén. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Santo Espíritu, gracias por tu poder. Santo Espíritu, glorifica a nuestro Señor, ministrando a nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Amén. Pueden sentarse y vamos a empezar. Ahora, cuando dice el profeta, vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos, está hablando del Dios, que tiene el poder, el gobierno y la soberanía. Escuchen bien, que tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la soberanía. Cuando dice Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, está diciendo el que tiene un poder sobre todos los ejércitos espirituales, sobre todos los gobiernos espirituales, sobre todo lo que mueve, escúchenlo bien, la materia, lo natural, lo físico y lo espiritual. ¿Estamos? Eso es lo que está diciendo. Esa palabra Jehová de los ejércitos es poderosísima. ¿Por qué? Nosotros hoy en día, escuchen bien, vulgarmente lo nombramos a cada instante. ¿Y por qué podemos? ¿Y por qué lo hacemos? Número uno, lo hacemos porque estamos bajo gracia. Porque si no estuviéramos bajo gracia, podíamos quedar fulminados. ¿Sabían ustedes? ¿Lo sabían? Por estar en el estado de gracia, podemos nombrar el nombre de Dios repetidas veces y no quedar fulminados. Ustedes sabían que la cultura hebrea, que es de donde viene Jesucristo, él es hebreo. Ustedes sabían que ellos no se daban a nombrar a Dios así como lo nombramos, por ejemplo, ahora orando. En el nombre de Jesús, 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 somos libres o hay libertad. Ellos no podían, ¿por qué? Porque ese nombre era usado solo por el sacerdocio y era usado específicamente en momentos específicos para situaciones específicas. Amén. Entonces es un privilegio lo que tenemos hoy nosotros. Algo que el enemigo está atacando grandemente a la iglesia es para que la iglesia no ore, para que la iglesia no reprenda, para que la iglesia no interceda, para que la iglesia no pida perdón. Ese es uno de los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe el poder tan sobrenatural que tiene ese nombre. Y cuando una persona medio se aleja de Dios, ¿qué es lo primero que se interrumpe? La oración. Una persona que se aleja de Dios no puede ir y decir voy a guerrear, voy a atar, no.
Es lo primero que corta el enemigo. Por eso es que nosotros debemos entender que un fallo no significa una derrota. Una derrota no significa que he acabado todo. Por eso la palabra de Dios dice: si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo hace para que nosotros como iglesia no podamos vencer y no usemos el nombre de Dios? Lo primero que el enemigo ataca es culpa. ¿Qué es lo primero? Culpa. Y la culpabilidad frustra, frena la oración. Pero es precisamente nosotros como hijos de Dios debemos entender eso. El título de lo que hoy vamos a ver es Restaurando la Iglesia. Dios está restaurando, y Dios restauró la iglesia, y aquí en Zacarías 8, más o menos 420 años antes de Cristo, Él habló: vendrá una restauración para Sion. Va a venir una restauración. Ustedes miren cuando dice, versículo 2: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sion con gran celo y con gran ira lo celé. ¿De qué está hablando Dios? Esto ya lo hemos enseñado 1000 veces acá, ¿no? El celo de Dios no son tus celos por tu marido o los celos contra otra persona que siente un ser humano. Son muy diferentes. Los celos de Dios es el sentimiento perfecto de Dios, escúchelo bien, por no ver en ti lo que tu naturaleza fue creado. Dios siente celo cuando ve un hijo queriendo vivir como un gorrinito, como un marranito, como un cochinito. Dios siente celos cuando ve un hijo que está engañado, oprimido por el enemigo y que le cree y le obedece al enemigo. Ahora, por eso dice: yo celé a Sion. ¿Pero por qué lo cela? Porque Dios nos quiere santos. ¿Pero por qué Dios nos quiere santos? ¿Por qué tanto con lo de la santidad? Porque Dios sabe que Él restauró tu naturaleza y tú eres santo y puedes vivir santo. ¿Cristo qué dijo? Jesús qué dijo? Sed santos porque yo soy santo. Cristo cuando dijo esto, que estaba afirmando: yo vencí el pecado. Y por yo vencer el pecado y ustedes creer en mí, Jesús de Nazaret, Cristo, Dios hecho carne, usted puede vencer el pecado cuando viva como yo vivo y viva en mí. Amén. Amén. Ahora, cuando él dice celé, eso es en el hebreo, es la palabra ganash. Y ganash significa estar lleno de celo, de emoción o de pasión. ¿Ustedes sabían que la pasión más fuerte de Dios somos usted y yo? Que el deseo más ardiente de Dios por vernos restaurados es el de Dios. Pero ahora, ¿cuántas veces a mí me ha pasado cuando teníamos luchas con algún pecado, con una lucha con algún sentimiento, una lucha contra alguna situación, y que nosotros decíamos: pero ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo? ¿Usted cree que ese anhelo era más grande que nadie? Pues Dios tiene un anhelo muy grande, superior, que anhela que tú estés equilibrado en Él. Y el celo de Dios, por eso dice aquí, celé a Sion. ¿Quién es Sion? A ver. ¿Quién es Sion? Sion. Dios poderoso. Se los he enseñado 50,000 veces. Sion es presencia de Dios, lugar secreto, lugar íntimo.
se lee a Sión. ¿Qué es Sión? Los que buscan mi secreto, los que buscan mi intimidad, eso es Sión. Sión es presencia íntima de Dios. Por eso que era el monte de Sión que es el monte Ararat, y tenían que subirlo. Usted cuando va a ir a la presencia de Dios, usted llega y hola Señor, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa, todo está en desorden, bienvenido, estoy aquí en tu presencia, te alabo, te bendigo, mira, esto me pasa. No, tú tienes que escalar un monte. ¿Qué es escalar un monte? Sión se simboliza con el monte de Sión, pero quiere decir que para que tú llegues a la presencia de Dios como le tocó a Moisés, tú tienes que escalar, tienes que subir, tienes que ver casi que te ruedas, que te caes, tienes que sortear obstáculos para llegar a la presencia de Dios. ¿Cuáles son esos obstáculos? Que escucho el ruido de casa, entonces tengo que empezar a alabar. Nadie puede entrar a la presencia de Dios. Oh, buenas tardes Señor, ¿cómo estás? Mira, te alabo, te bendigo, esto te entrego, esto. Mentira, eso son oraciones almáticas. ¿Usted sabía qué es eso? Oraciones del yo, pero no son oraciones espirituales. Usted quiere sentir la presencia de Dios, adore. ¿Qué hace la adoración? Me saca de este cuerpo, me saca de este mundo y empiezo a entrar a la presencia de Dios. Lo adoro, te santifico, te glorifico, te adoro. Gracias, precioso amor mío, Señor mío. Y se mete uno, y cuando tú vas ascendiendo, el monte de Sión es hacia arriba, o sea, asciendes. Luego te acuerdas de tonterías y tú no las anulas. Señor, me entrego a ti, te entrego todo. Luego le entregas tu corazón. Mira, mi corazón te lo entrego. Perdona lo que no he arreglado. Mira lo que tengo todavía, pero me ofrezco a ti en sacrificio. Me rindo a ti. Quiero ser tuyos, quiero conocerte más, quiero llegar a la plenitud de Cristo. Yo sé que el mundo me hace eso ver imposible, pero tú eres mi Dios, y me voy yendo. Cuando de pronto me conecto, ya no hay ruido, ya no hay distracciones, ya no hay mundo, ya no hay nada. Y es cuando entra uno en la presencia de Dios y a veces lloras. O a veces adoras. Y entras en esa presencia. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Los que buscan mi presencia, dice celo. O sea, yo, si algo cuido, si algo estoy vigilante. ¿Qué hace un marido celoso? Le mira el móvil, le mira la agenda, pregunta en el trabajo a qué hora sale, a qué hora entra, anda pendiente, todo. Pues Dios es lo mismo. Dios anda pendiente de ti segundo a segundo, no con el celo del hombre, sino con el celo de que tú lo busques para Él librarte, llenarte, levantarte, darte amor, darte lo que tú necesitas. Eso es el celo de Dios. Ahora dice, se ve a Sión con gran celo y con gran ira lo se ve. ¿Por qué dice con ira? Ahora, cuando dice aquí la palabra ira, la ira de Dios y el celo de Dios es santo. Casi nunca la ira y los celos del hombre son justificados. La ira y el celo de Dios es justificado. La ira de Dios aún no la hemos visto. ¿Sabía usted? Hay un día que se llama el día del Señor y se llama el día de la ira del Señor. Y ese día es cuando el Señor ponga a sus enemigos bajo sus pies. Ese día es el día de la segunda venida, cuando venga con sus ejércitos de santos. ¿Cuál es el ejército de santos del Señor? Pregunto. A ver cómo está la escatología. ¿Cuáles son los santos con los que viene Dios cabalgando en las nubes por segunda vez? ¿Los ángeles son los santos? Su iglesia, que ya habrá sido raptada y habrá pasado 1000 años y habrá ido a las bodas del Cordero. ¿Qué estamos esperando nosotros?
La segunda venida, no Señor, estamos esperando ser raptados, llevados por el Señor para que Él allí nos lleve, nos purifique, nos santifique aún más, y dice que seremos transformados a un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta final. Pero usted sabía que esa trompeta que va a sonar, no todos la van a oír. ¿No? ¿Quiénes? Solo los que viven en Sión. Y cuando esos moradores de Sión, cuando escuchen, van a decir, y dicen, ¿qué pasa, Señor? Y levantan las manos y ya no están. Pero ahora, lo increíble es que Dios viene con sus santos. ¿Pero qué es un santo? Es un guerrero, es un luchador, es uno sacrificado, es uno que anda combatiendo, es uno que anda peleando hasta con las uñas por buscar y no perder esa presencia de Dios. Esta palabra Gadash, que significa Selé, aparece 90 veces en el Antiguo Testamento y significa los celos que provocan en el Señor, el coqueteo de su pueblo con los falsos dioses. Vamos a ir, Isaías 9:7. Isaías 9:7 es todo. A ver qué habla Isaías de los celos de Dios. ¿Ya lo tenemos? Isaías 9:7. Y mira lo que pone la palabra. Pone Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y mire lo que viene. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué hace el celo de Dios? Entonces tienes que leer de nuevo el versículo desde la parte primera. Dice, lo dilatado, o sea, ¿qué es dilatación? Dilatar es abrir o cerrar. Si dice dilató, expandió, ¿no? O sea, lo más grande de su reino, de su imperio y paz, no tendrán límite sobre el trono de David. ¿Por qué dice sobre el trono de David? Pregunta. ¿Por qué dice sobre el trono de David? Dice sobre el trono de David porque tú y yo, gracias a Cristo, ¿de dónde viene Cristo? ¿De qué linaje? De David. Y el Señor, cuando estudiamos el libro de Joel, que dice que nos dio la llave de David, ¿qué nos enseñó? ¿Qué es tener la llave de David? Tú tienes y yo tengo la llave de David. ¿Cuál es la llave de David? La llave que abre todas las puertas es la adoración. David, que era un adorador. Miren la palabra de Dios tan hermosa. ¿Cuál es la llave de David? Adoración. O sea que lo que abre todas las puertas es la adoración. ¿Cuántas veces está uno en guerras, en batallas y en luchas y Dios solo dice, adórame? Y tú te pones a adorar y tú sales de ese sitio, ¡wow! Y Dios ya ha solucionado todo. La adoración es guerra. La adoración es sanidad. La adoración es libertad. La adoración. Cuando en una casa uno pone adoración y se rebota a alguien, ¡wow! ¿Qué hace? La adoración manifiesta lo que es y lo que no es de Dios. Ojo. Ahora, dice, sobre el trono de David y sobre su reino, o sea, Jesús en su propio reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. O sea que el reino de Dios
hasta que no haya juicio, por eso no va a ser totalmente pleno. Por eso la palabra aquí dice, hasta que pongas a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Satanás ahora está haciendo de las suyas. Les voy a comentar esto que se me va a escapar si no lo digo. Una persona le estaban haciendo liberación y un espíritu, hay personas que cuando están haciendo liberación a personas, les preguntan a los espíritus por qué actúan como actúan en la persona. Y uno de esos espíritus le dijo, es que andamos corriendo. Y la persona que lo estaba liberando le dijo, ¿y por qué corren? Dijo, es que todos ahora estamos corriendo. Nos tienen corriendo. ¿Y dijo, qué quiere decir eso? No nos tienen en paz. Dijo, ¿por qué? Porque como sabemos que se acerca la venida de Él y que decía de Él, entonces estamos corriendo porque el tiempo se nos está acabando. ¿Qué aprende uno ahí? Esto está pronto por finalizar. Se han desatado muchos espíritus. ¿Cuántos conocen a Billy Graham? Billy Graham ya antes era el gran evangelista, sigue siéndolo aún, pero ahora es el anciano. Pero dice el Señor que cuando uno se guarda para Él, aún en la vejez, está tan lúcido como un chiquillo. Y el Señor le mostró que hay 3 espíritus que se han desatado sobre la tierra. Y es lujuria, es adulterio, homosexualismo y rebeldía. Que esos 3 son los que están gobernando. 3 espíritus: adulterio, homosexualismo, rebeldía. ¿Y qué es lo que para qué es esa información? Y dice la palabra, y yo te daré la llave de los cielos, y todo lo que atares en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Y a quién nos dio la llave de los cielos? A nosotros la iglesia. A nosotros la iglesia. Ahora, el celo de Dios no es un sentimiento negativo como en nosotros los seres humanos, sino es un anhelo de que su pueblo entienda y vea su justicia. El celo de Dios, ¿qué es su justicia? Por eso cuando Dios ya ve que un pueblo, una persona ya no da más y está al finalizar, Dios hace lo que sea por salvarla, y si no puede salvar, se desata su ira. ¿Y por qué la ira? De ver. Ustedes van a entender esto. Nosotros creemos que como Dios es Dios, Él no tiene dolor. Como Dios es Dios, Él no tiene frustraciones. ¿Usted cree que Dios, que ha dado todo, dio a su Hijo, la sangre de su Hijo, todos sus ángeles trabajan por cada alma? Todos los ángeles guerrean con todos los demonios. Todos los ángeles esparcidos por toda la humanidad para salvar almas y que se pierda uno. ¿Usted cree que eso no duele al corazón de Dios? Ahora, ¿ustedes sabían por qué el enemigo ha estado matando la oración, la adoración y el servir al Señor predicando? ¿Cuántos buscan ministerios hoy en día? Pero ¿dónde busca la gente ministerios? Piense, ¿dónde busca la gente los ministerios? Dentro de la iglesia. Escuchen esto. Si ustedes son y quieren ser iglesia de Dios, el ministerio nunca está en la iglesia, en estas 4 paredes. El ministerio nace en su casa, en oración, y se desarrolla afuera, ganando perdidos. Todo ministerio nace en la calle. Todo ministerio se desarrolla en la calle. Pastor, profeta, evangelista, maestro, lo que quieran, es afuera. Y luego eso, ¿qué hace? Que viene a la iglesia y en la iglesia fructifica.
pero se desarrolla fuera, en la calle. ¿Cómo? Con mis amigos, aconsejando, enseñando, reprendiendo, exhortando, ministrando, guiando, peleando con ellos, orando por ellos, llorando por ellos, guerreando en los aires por ellos. Y cuando de pronto dicen ellos, wow, tú eres como un evangelista, y tú dices, ¿y a qué hora? Y luego lo haces con otro, y luego con otro, y con otro. Cuando te diste cuenta ya se desarrolló un ministerio. Cuando coges a aconsejar y aconsejar, ¿qué nace en ti? Un pastor. Pero la gente va a la iglesia buscando que lo nombren. Si quieren pasen todos acá y yo se los nombro desde apóstol hasta maestros y ya está. ¿Quieren aceite? Traemos una garrafa y le echamos por encima a todos, pero salga afuera, por favor. Es así. Piénsenlo, es así. Por eso, ¿quién es el que desenfoca la iglesia? ¿Dios? ¿El hombre? El enemigo. Y el enemigo lo hace con un hombre que le cree. Así que nosotros tenemos que mirar muy bien las cosas. Ahora, en el versículo 3 que dice, volvamos a Zacarías. Zacarías capítulo 8:3. ¿Qué pone? Así dice Jehová, yo he restaurado la presencia santa, es lo que está diciendo, y moraré en medio de Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Cuando Dios dice he restaurado, el restaurador de la presencia de Dios, ¿quién fue? Jesucristo en el Calvario, porque cuando Él muere en la cruz, tan pronto muere, se rasga el velo del lugar santo al lugar santísimo, declarando que el acceso a ese lugar es gratuito y libre mediante la sangre de Cristo. Ojo, gratuito porque lo hizo, la salvación es gratuito. Y ese acceso mediante la sangre de Cristo se entra a la presencia de Dios fácilmente. Ahora, dice he restaurado. Eso que cuando dice restaurado, dice tiempo presente. No es tiempo pasado ni futuro. Ya está hecho. Ahora la pregunta, ¿yo voy a la presencia de Dios siempre? ¿O voy y hago mis oraciones rápido que se me pase el tiempo? Uy, yo dije que media hora. Uy, yo dije que una hora y rápido. Ustedes sabían que si uno se conecta con Dios, Él exige tiempo. Y a veces te va a decir, no, más. Y tú, pero más. Y cuando te pones a estudiar y te dice, más, métete, créele, obedécele y verás la gloria de Dios. Ahora, dice, restaurará sus íntimos y los hará vivir en paz. Cuando dice aquí en Zacarías 8:3 que Él ha restaurado a Sion en la presencia, o sea, ha restaurado que es la comunión con sus hijos, ha restaurado la liberación para que sus hijos reciban liberación, ha restaurado para que tengan sanidad, para que tengan dirección, para que sepan los planes de papá, para que sepan lo que está ocurriendo alrededor. Por eso una persona que no busca intimidad, pues claro, va así, pum, se da un golpe, va por acá y pum, se estrella, y va por aquí, se cae y dice, ¿pero por qué? Claro, porque si yo voy a la presencia de Dios, Señor, te entrego mi padre, Señor, te entrego mis hijos, Señor, te entrego mi familia, te entrego el pan de cada día, te entrego todas mis cosas, tú sabes cuánto te amo, pero me tengo que ir, y se va. Eso no es Sion. Eso fue un momento efusivo de la persona, pero no es presencia de Dios. Amén. Presencia de Dios es escalar el monte de Sion. Y entre más veces usted lo escale, más experto se hace. Y luego ya sube, estoy rápido. Pero hay personas que intentan y como nunca hay sacrificio, por eso el Señor dijo que debemos darle sacrificio de alabanza. Sacrificio. Para usted subir un monte, tiene que resbalarse. Lo que dije antes, tiene que sortear obstáculos.
tiene que pasar matorrales, tiene que hasta hacer que la maleza lo espine, lo raye, se resbale, pero quiero subir a tu presencia. ¿Y cuál es la pelea más grande para subir la presencia de Dios? La carne, matar la carne. Pero una persona que sube rápido, sigue todos los días, va por la mañana, va por la noche, va por la mañana, va por la noche, se vuelve profesional. Y cuando va a haber un problema, simplemente él ya está en la presencia de Dios. Y no necesita, ay, espérame, meto un ayuno de 2 días para ver qué el Señor le dice. Claro, entiéndanlo. Si tú vives en esa presencia, en Sion, tú no necesitas ir a orar por autoridad, porque está en ti. Tú no necesitas para pedir dirección, está en ti el Espíritu. Pero ¿cómo así? O sea que el Espíritu se va y se viene. No, el Espíritu lo alimento o se muere de hambre. El Espíritu Santo vive de oración. El Espíritu Santo se fortalece en la adoración. El Espíritu Santo recobra poder cuando la palabra de Dios habita en mi ser. Amén. Y me sale en rima y todo, mira. Ahora, ¿qué pone Zacarías 1:16? Busquemos Zacarías 1:16, porque estamos hablando que Él restaurará. Él restaurará. Zacarías 1:16 pone lo siguiente: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No es lo mismo? Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, en Jerusalén, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. ¿Qué es la plomada? ¿Para qué sirve una plomada? Para construir, para edificar rectamente. O sea que Dios lo que está diciendo aquí en Zacarías 1:16 y en Zacarías 8:3, escúchenlo bien, está diciendo Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén, el centro de la mayoría de religiones, las religiones más grandes, más fuertes, que son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. ¿Cuál es su capital? ¿Cuál es su eje? Jerusalén. Ahí donde está Jerusalén, ahí va a descender la nueva Jerusalén, pero todo eso debe ser purificado. Jerusalén no se supone que es la presencia de Dios, y porque eso es un desierto feo lleno de polvo. ¿Se acuerdan que lo aprendimos? A causa del pecado, porque eso debería ser un paraíso. Pero eso es lo que Dios va a purificar y luego va a renovar. Por eso dice cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Increíble, ¿no? Vaya usted a Jerusalén y da pena. Piedras, escombros, ruinas. Eso es. Vaya a Israel, es eso. Ay, mire esa cueva, todo lleno de polvo, caminos hechos de polvo. ¿Qué hizo eso? Cuando el pecado reina, se seca. Hay sequedad. ¿Y qué significa un paraíso? Cuando hay santidad, todo es agradable, puro y lleno de fragante olor de flores. Por eso ahora el llamado y el escogido no es Israel. Israel es el escogido siempre, pero en el que está trabajando, procesando Dios, ¿quién es? Usted y yo, la iglesia. Cuando seamos usted y yo como iglesia raptados, Israel despertará. El Israel, todos los israelitas dirán: ¡wow! Dios, eres real. Jesús es el maestro, el Mesías. Y se volcarán a evangelizar el mundo y morirán evangelizando este mundo y salvarán gente como ni nosotros los gentiles lo pudimos hacer. Miles de millones evangelizados por la unción y el poder de los israelitas transformados en la tierra. Eso es lo que va a pasar. Ahora, Jerusalén viene de Jerusalayim, que significa, ¿qué significa Jerusalén? Posesión, visión de paz, fundada en paz, nombre, y ese nombre es amorreo y cananeo, y viene desde el siglo XIX antes de Cristo, ese nombre de Jerusalén.
Ahora, escuchen bien. El nombre de Jerusalén significa ciudad de verdad o monte de santidad. Miren nomás. ¿Cuál era el título? Restaurando. La restauración de una persona, de una casa, de una iglesia, de una asamblea, de una ciudad, de una nación, solo viene cuando se cimenta en la verdad de Dios. Nosotros podemos crear unos estatutos bellos y hermosos nuestros, de cláusulas de cómo vivir, cláusulas de moralidad, pero la corrupción se va a desatar si no está en la palabra de verdad. Amén. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué trae? Santidad. Y Jesucristo, por eso dijo, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso Dios, ¿qué quiere? Que nosotros nos fundamentemos, nos arraiguemos, echemos raíces en su palabra, en su verdad, porque su palabra es la que nos lleva a santidad. Cuando yo voy perdiendo santidad es porque me he alejado de la palabra, Pero ¿cuál palabra? Vuelvo a decirlo porque esto es importante. Desgraciadamente y vergonzosamente, el 90% de las personas cristianas, la palabra que tienen en su mente o en su corazón ha sido escuchada en una predicación, ha sido escuchada en una emisora o ha sido por ahí aprendida, pero no ha sido palabra estudiada, sentados, estudiando, pensando, orando, investigando. Oseas 4:6, ¿qué dice? Ustedes se lo saben. El pueblo de Dios fue destruido por no estudiar Biblia. Eso es lo que dice. ¿Qué es Biblia? El conocimiento de Dios. ¿Cuánta gente coge internet y se escuchan en YouTube, en Google, 1000 charlas y siguen igual de pecadores? Un montón de teología. Su actitud, su temperamento, su carácter no cambia. ¿Por qué? Porque es palabra de hombre y no es palabra revelada por el Espíritu Santo. La palabra del hombre es seca, muerta. La palabra del Espíritu cambia mi vida. Amén. Por eso, Sión, Dios dice Sión, se lee a Sión con celo. ¿Por qué? Yo amo a los que buscan mi presencia, a los que quieren aprender conmigo, no con el hombre. Yo enseño al hombre. Y tú eres hombre, busca de mí, es lo que Dios está diciendo. Aprende de mí, busca la solución en mí, busca la santidad en mí, busca esa sanidad en mí, busca esa liberación en mí, busca esa solución a ese problema en mí. Pero nosotros, a ver qué dice, como la Biblia ahora trae textos para cuando uno está desanimado, me lo leo. Doble rodilla y el Espíritu Santo le dará un solo versículo y usted cambia. Pero usted se va a esos textos y se lee 20 versículos y usted dice, vale, y arrodíllese, lo suplico, oremos más. Que uno cuando pide a Dios, Él contesta, Él es. Por eso dijo el Señor, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Por eso es que muchas veces la vida nos lleva a situaciones extremas, pero ¿para qué es? Para que ahí sí lo busquemos de todo nuestro corazón, que si no me muero. Y el Señor dice, bueno, aquí estás, hecho polvo, pero te amo, porque es con todo tu corazón. Ya no estás ahí con oracioncitas, con paseitos en la habitación. No, esto es real. Ahora que estás mal, ahora sí te tengo. Así te amo yo. ¿Por qué tenemos que ser, dice Proverbios, como el mulo y como el caballo, que si no le dan con cabestro o lo jalan, no anda? ¿Por qué? Somos animales. Dios ahí te está diciendo, me está diciendo, oye, no eres animal, eres mi hijo. No busques que te trate como un animal. Te amo. Asimila mi sabiduría, asimila mi amor. Cree que te amo, cree que todo lo di por ti. Cree.
porque para el que cree todo le es posible. Ahora, dijimos que Jerusalén es la iglesia de Dios. Jerusalén es la ciudad donde vamos a morar todos, la nueva Jerusalén. Pero esa Jerusalén, los cimientos son verdad y santidad. Verdad y santidad. Por eso nuestros hogares, que son parte de esa Jerusalén, los debemos fundamentar en la palabra de verdad, para que todos andemos ¿en qué? En santidad. En santidad. Lo increíble de la santidad es que mientras estemos en este trasto llamado cuerpo, tendremos luchas. Por eso lo increíble es que Dios tiene santos que pecan. Dios tiene santos que fallan. Pero si Él escogió, el Señor un día dijo un versículo, dijo, ¿y qué a ti si a mí? ¿Qué? ¿Y qué a ti si a mí? El Señor dice, si yo escojo, ¿quién es el hombre para dudar de lo que yo escojo? ¿Quién eres tú para dudar de ti mismo? No tienes ni autoridad sobre ti mismo. Si Dios te escogió, aunque tú te veas lo más horrible, es para que ames ese Dios que te escogió y le digas, tiene la razón, porque yo no veo posibilidad, pero si tú lo has dicho, te creo a ti. Si tú te miras muchas veces, no das un céntimo por ti, o por otro, peor por otro. Pero ¿y si Dios escoge? ¿Quiénes somos nosotros para dudar de la gloria, la mente, la sabiduría de Dios? O sea que si tú estás aquí, Dios está diciendo, nadie puede hablar de ti, porque yo te escogí, yo sé lo que yo escogí. ¿Y por qué lo escogí? ¿Y para qué lo escogí? Así que ninguno de los hijos de Dios se puede avergonzar de ser llamado hijo de Dios. Aunque vivamos lo que vivamos, Dios te llamó, Dios te escogió y Él es poderoso para sacarte adelante. Pero nos hace falta creer en Él. No dice la palabra, no dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree otra vez en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué es muerte? Sino pecado. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es muerte? Seol. ¿Qué es muerte? Olvido. ¿Qué es muerte? No valgo. ¿Qué es muerte? No veo que valga para nada. Pero Dios dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, le está hablando a su pueblo. A su pueblo. Muchas veces no nos vemos peor que un muerto. ¿Cómo huele un muerto? Tú dices, ay, mi hijo bello, si tú aspiras, te infectas de virus. Un cadáver de 4 días. Mire, yo he llegado a tocar cadáveres de unos segundos, ponerle la mano en el pecho y salir ese olor nauseabundo y tener que meterme en ayuno de semanas para purificar mi cuerpo que ha quedado hecho polvo. Se lo digo. Usted llama, yo nunca. Hay gente que murió en Cristo, pero el cuerpo muerto es podredumbre. La muerte está gobernando, deshaciendo todos los órganos, todos los sentidos, está deshaciendo, volviendo líquido todo. ¿Para qué lo vuelve? Se vuelve líquida la persona, por si alguno no sabe. Se deshace la piel, se deshace la grasa, se deshace todo, músculos, tendones, se deshacen. Eso es la muerte, deshace. Y por eso arroja un olor nauseabundo. Por eso
Cuando nosotros estamos en pecado, Dios es cuando más cerca está ahí, esperando que tú y yo solo creamos y aliento de vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos de nuestro buen Dios? Porque tenemos que creer más en sus promesas y hacerlas vívidas en nosotros. Amén. Ahora, cuando dice monte de Sión, ciudad santa, es porque nosotros, nuestros hogares, nuestras vidas deben estar establecidas ¿en qué? En la verdad, para vivir en santidad. Ahora, versículo 4, Zacarías 8:4, mírenlo ahí por favor en la Biblia, así dejan de dormir. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, nuevamente Jehová de los ejércitos. ¿Por qué dice tanto Jehová de los ejércitos? A ver, porque Dios quiere ratificar a su pueblo con quien están hablando, que no es palabra de un hombre, que esto no es invento humano, sino que es Él mismo afirmando estas verdades. Amén. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando hablamos del ejército, usted ve unos hombres relajados, vestidos de blanco. ¿Sí? ¿Alguien ha visto ese ejército? Usted los ve como quietecitos. ¿Usted qué ve? Hombres con botas de guerra. ¿Hombres con qué? Usted cuando ve ejércitos de hombres con vestidos militares, con armas, armados, con cascos y listos para la guerra, hasta manchada la cara, listos para la guerra, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Dios? Yo soy el que tengo el poder de dar vida o de destruir. Yo soy el que tengo el poder de dar vida o dar muerte. Ese es nuestro Dios. Y ese nos está hablando. Mira quién te habla. No te está ahí hablando, te está hablando el Dios guerrero. Por eso hay una canción que dice, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero, el que pelea por mí. Y mira lo que pone. Así dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de ¿qué? Jerusalén, que es el centro de adoración. O sea que usted y yo debemos ser, nuestro corazón, un eje, un centro de adoración. Jerusalén somos usted y yo. Amén. Eso somos nosotros. Y dice, cada cual con bordón en su manto por la multitud de sus días. ¿Qué quiere decir ese versículo? A ver, alguien. Ancianos morarán. Cuando dice ancianos, Dios está hablando de hijos sabios, hijos experimentados, hijos con marcas de sabiduría. ¿Cuántos? ¿Quién? ¿Qué persona? Mientras estamos jóvenes y vemos un anciano de esos que tienen canas, de esos que usted les ve las arrugas marcadas, pero lo ve sabio, lo ve como puro, como santo, lleno de sabiduría. Eso es lo que Dios está diciendo. Una persona llena de conocimiento, llena de amor, llena de ternura, llena de verdad, llena de sabiduría, llena de santidad. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, Jerusalén será habitada por ellos. ¿Y quiénes son esos? Usted empieza a mirar a los lados. Es usted, soy yo. Yo voy a ser ese anciano. No anciano físicamente delante de Dios, sino un hombre y una persona con experiencia, con sabiduría. ¿Por qué? Porque mi lugar donde yo crezco es la presencia de Dios, el monte de Sión. Amén. Cuando dice que estos ancianos por las calles de Jerusalén, o sea, la presencia de Dios, dice cada cual con bordón en su mano. ¿Qué es bordón? El bordón es el báculo, la vara. ¿Qué quiere decir? Que van a ser sustentados, aunque tengan muchos años, sustentados por el báculo, por la autoridad, por el poder de la palabra de Dios. Vara, esa es la vara. ¿Y la vara qué significa? Sustento. ¿Para qué Dios le dio el Señor a Moisés una vara? Símbolo de autoridad, símbolo de poder, símbolo del testimonio de milagros, señales, prodigios y maravillas. Eso somos nosotros. ¿Y cuál es nuestra vara hoy en día? Esta es la vara.
Esta es la vara, la palabra de Dios, la que nos da sustento, la que nos da autoridad, la que nos da poder, la que nos da la unción sobre todas las casas, sobre todas las cosas, porque vive en mí la palabra de Dios. Amén. Busquemos Hebreos 11:21 para ver lo que dice. Hebreos 12:21, ¿qué dice acerca de la vara? Hebreos 12:21. ¿Ya lo tienen? Yo ya lo tengo. Y, a ver, Hebreos 11:21. Y pone, ahora sí, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró que apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Cuál era el apoyo de Jacob? ¿Cuál era el apoyo de José? Cuando ven, y dice, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob bendijo a todos los hijos de José apoyado en ese. Ahora, ¿qué dice Lucas? Vamos rápido, Lucas 9:3. A ver, esos que saben buscar rápido la Biblia. Lucas 9:3. Yo ya lo tengo. Y pone, y les dijo, no toméis nada para el camino. Y miren lo que dice Dios. Jacob se apoyó en el bordón, pero miren lo que Jesús le dice a los suyos, a los discípulos. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Por qué? Porque el bordón de ahora, la vara, el sustento nuestro ahora es la palabra de Dios. Amén. Y dice, no compró, no, y luego en Lucas también dice, Marcos 6:8. En Marcos 6:8 pone lo mismo. ¿Qué pone? Mire, Marcos 6:8. Yo ya lo tengo. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. No llevéis nada, ni comida, sino solamente ¿qué? El bordón. ¿Sí ven cómo cambia? Ahora, el Señor que está hablando aquí, de que el apoyo de los hijos de Dios debe ser su palabra. Su palabra. ¿Qué es lo que me sustenta a mí en el camino? Su palabra. ¿Y cuál es el camino? La vida, lo que vivo a diario. Por eso, cuando yo estudio y me meto en la presencia de Dios, Él me educa, me adoctrina, me enseña. Y cuando yo salgo con mis amigos, con mis enemigos, con los del estudio, con los del trabajo, ahí es donde yo uso lo que el Señor me ha enseñado. Amén. Amén. Cuando viene la tentación, uso lo que me han enseñado. Cuando viene el enemigo a atacar, uso lo que me han enseñado. Amén. Ahora vamos. Ahora, Zacarías 8:5. Va, que tenemos que acabar todo el capítulo. Son solo 23 y vamos en el 5. Para ver si se motivan o se desmotivan. Versículo 5 de Zacarías 8:5. Y dijo, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. ¿Qué simboliza eso? Si hay juventud en las calles, ¿qué significa eso? Multiplicación, virilidad, multiplicación, prosperidad, riqueza de familias y riqueza en la iglesia. ¿Qué dice? Jeremías 30:19. Jeremías 30:19 dice lo siguiente: y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, lo que estamos hablando, y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Vamos a leer hasta el versículo 22, y Jeremías 30:19, 20, 21. Y dice el 20: y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí. Que dice, mire esto tan hermoso: será confirmada,
y castigaré a todos sus opresores. ¿Cuáles son los opresores? La opresión, la rebeldía. ¿Cuál es la opresión? La pereza, la comodidad. Ya no queremos estar cómodos, ya no tendremos pereza, ya no habrá nada, todo lo cambiará el Señor. Y dice, y castigaré a todos sus opresores. Versículo 21 de Jeremías 30. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y les haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Es que eso es hermoso. Mire lo que dice. El Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si no lo ha enviado mi Padre. Escuchen eso. Usted está aquí porque Dios lo ha escogido y dijo, tú serás uno de los llamados. Increíble. Mire usted cuántos millones han pasado por esta tierra, cuántos millones desgraciadamente están en el infierno, cuántos millones están en los cielos, cuántos millones están durmiendo, y tú y yo escogidos entre todos ellos para adorar a Dios. ¿Creerá o no Dios en nosotros? ¿Cuánto cree Dios? No es cuánto crees tú, es cuánto cree Dios en ti. Si queremos aprender a creer en Dios, tenemos que ver cuánto Dios cree en ti. Pero es que yo soy, no, pero es que yo creo, no es lo que tú pienses, lo que tú crees, lo que el mundo te deja ver, es lo que la palabra de Dios habla de ti y de mí. Amén. Dios cree en ti. ¿Cuál es el reto? ¿Cuánto estoy yo dispuesto a creerle a Dios de mí? Amén. Yo creo que vamos a dejar ahí, ¿les parece? Los que digan sí, ya los tengo fichados. Pongámonos en pie. Gloria a ti, Señor. No, vamos a versículo 6. Zacarías 8:6, ahí de pie, así le corre la sangre por el cuerpo. Zacarías 8:6, mire lo que pone. Ponlo. Así dice Jehová de los ejércitos. Nuevamente Jehová de los ejércitos. ¿Ven? Estas palabras las está hablando Dios. Y dice, si esto parece maravilloso a los ojos del remanente, ha hablado de Sión, habla de remanente. ¿Será que esa palabra no es para nosotros, Dios mío? ¿Quién es el remanente? El pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que buscan su presencia? Y dice, si esto parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días, mire lo que dice, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está hablando Dios? Yo veo lo que ustedes no pueden ver, y yo les estoy mostrando lo que yo sí estoy viendo de ustedes. Yo les estoy mostrando a través de mi profeta tu futuro, el futuro de Jerusalén, el futuro del remanente, el futuro de Sión. Eso es lo que está Dios diciendo. Yo veo lo que ustedes no ven. No crean lo que... Mire lo que Dios dice. ¿Qué ves tú aquí ahora? En este mundo, Dios está diciendo, no creas a lo que ves hoy de tu vida, no creas a lo que ves hoy de tu casa, de la iglesia, cree a lo que yo veo y confiesa lo que yo te digo, porque lo que yo te digo siempre será diferente a lo que ven tus ojos fuera. Amén. Eso es lo que dice. Ahora, ¿cuál es la situación tuya? ¿Cuál es la situación de tu hogar? ¿Cuál es la situación de la iglesia que vimos hoy? ¿Yo cuál debo confesar? ¿Lo que dice Dios o lo que veo del mundo? Esa es la gran diferencia. Ahora,
¿Qué dice el Salmo 118? Rápido que están en pie. Salmo 118. El Salmo 118, el 23 y el 24, mira lo que dice. Salmo 118, 23. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Más hermoso no se puede. Jeremías 32. Biblia. Si no hay Biblia, esto es inventado. Jeremías 32, versículo 17. Y dice lo siguiente. Jeremías 32, 17 en adelante. Mira lo que pone. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendió, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordias a millares, que castigan la maldad de los padres sobre los hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo. ¿A dónde yo debo pedir consejo? Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos. Mira lo que dice, de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Escuchen, cuando la palabra dice para dar según a cada uno el fruto de sus obras, escuchen por favor, todo el mundo dice, uy, voy a trabajar más para tener más dinero. Uy, no, yo voy a esforzarme por si soy más autónomo, por si tengo, mire, todos pensamos así. ¿Sabe por qué? Escuchen, porque nuestra mente es finita y el enemigo quiere que tu mente sea finita, pero Dios nos ha dado una mente infinita. Y la Biblia, cuando habla de esto, no te está hablando de aquí, de coches, casas, de estas tonterías que perecen. Cómprese el último coche hoy, en la última gama. En unos años empieza a envejecer. Todo moho lo empieza a envolver a ese vehículo. Y de aquí a unos 10 años, peor. 20 años, ya ni se diga. Dios lo que está hablando es, escuchen, cada acto de oración es material para tu casa en el cielo. ¿Me están oyendo? Cada predicación tuya en la calle son materiales en el cielo. Cada ayuno, cada intercesión son material para lo que tú vas a tener en el cielo. ¿Lo sabían? Aquí el Señor, cuando dice para dar a cada uno las obras, según las obras que hagan, no es aquí. Luego tu eternidad es en esta tierra. Nuestra eternidad es en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios tú tienes un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual, ¿dónde va a vivir? Ese cuerpo espiritual tiene que tener un lugar. Por eso el Señor dijo, si yo me voy, me iré a preparar lugares para vosotros. No dijo, prepararé moradas para cada uno. Pero ahora, para eso se necesita un material, ¿no? ¿Y el material cuál es? Todos mis esfuerzos, sacrificio, oración aquí en la tierra. Si yo no hago eso, arriba llegaré y me dirán, ¿sí ves ese peladero? Ustedes creen que es, pero cuando les muestro un vídeo que les voy a mostrar, van a ver que es verdad. Cerremos nuestros ojos. Pónganse en pie si se van a dormir y le damos gracias al Señor. Dulce Padre, dulce Dios,
Gracias porque a través de esta palabra de Zacarías 8, tú nos muestras que somos todo tu amor. Amado Padre, te alabamos. Amado Padre, gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque tu deseo es prosperarnos, levantarnos y llevarnos a más. Padre Santo, gracias por tu Santo Espíritu y por tu hermosa y poderosa palabra. Santo Dios, enséñanos a ver con tus ojos. Enséñanos a creer como tú has creído en nosotros. Enséñanos que si estamos vivos es porque tu amor, tu gracia y tu misericordia está latente, esperando obediencia, santidad y arrepentimiento de nuestro lugar. Señor Dios Todopoderoso, te entrego toda mente y todo corazón que ha escuchado tu palabra, para que tu palabra encuentre un lugar en cada corazón, para que tu palabra haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Si tú has oído la voz de Dios, dile gracias. Gracias. Porque hoy me has hablado y me muestras que eres ese esposo celoso por mí. Dile gracias porque me muestras que si aún sigo aquí en vida es porque tu perdón está extendido para mí. Dile gracias, gracias, te amo Señor, por guardarme, por sostenerme, por amarme tanto que esperas todo de mí, porque me conoces. Y yo quiero ser conocido en tu presencia. Bendito Padre Celestial, te entregamos la lucha de cada hijo tuyo. Te entregamos el corazón que te conoce, el que te está conociendo y el que te quiere conocer. Para que en el nombre tuyo, Rey Santo, Dios Todopoderoso, sean cada uno de tus hijos llenos de la plenitud de tu Espíritu. Amado Padre Celestial, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro corazón. Amado Padre Celestial, toma el control de cada vida, de cada corazón, de cada hogar, de cada familia. En el nombre de Jesucristo, hoy te entregamos toda opresión sobre tu pueblo. Hoy te entregamos todo engaño, toda mentira del enemigo sobre tu pueblo, para que sean atadas, para que sean quebrantadas, para que sean anuladas todos los argumentos, las mentiras del enemigo, anuladas en la cruz del Calvario. En el nombre tuyo, Jesucristo, todo engaño, toda falsedad, toda obra de las tinieblas se cancela, se anula por el arrepentimiento de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, tu cuerpo, tu iglesia queda desatada, queda libre en el nombre tuyo, Jesucristo, por el poder de tu sangre con la cual hemos sido bañados, perdonados y justificados.
En tu nombre, Señor, declaro desatar las mentes de tu pueblo, desatar el corazón de tu pueblo para amarte, desatar sus mentes para conocerte, desatar sus mentes para que tu espíritu pueda llenar. En el nombre de Jesucristo, declaro los cuerpos de tu iglesia sujetados bajo la unción, bajo el poder de tu Santo Espíritu, para vivir reinando como reyes y sacerdotes en esta tierra. Poderoso Dios, te entrego todo vicio que sea una lucha en tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, espíritu de vicio, eres consumido, atado, encadenado y no deseado y destruido en la cruz del Calvario, porque todo deseo de la carne se consume en el nombre de Jesucristo. Todo deseo, toda manipulación, todo engaño del enemigo usando el pecado en la carne, lo anulamos por la sangre, por la sangre, por la sangre, por la viva sangre del Cordero de Dios. Señor, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Dios de esa nueva Jerusalén, restaurador de Sión, te entrego tu pueblo, tus hijos, su oración, su clamor, su deseo y petición delante de tu trono. Llénanos de tu verdad, establécenos en tu verdad, establécenos en tu palabra, porque tu palabra nos lleva a santidad. Jehová de los ejércitos, enséñanos a ir al monte de santidad. Enséñanos a ir al monte de santidad. Enséñanos sacrificio. Enséñanos a morir. Enséñanos a reprender la carne. Enséñanos a sujetar los deseos, los sentimientos, las pasiones. Enséñanos a ser guerreros de santidad. En el nombre de Jesucristo, haznos esos ancianos sabios, prudentes, coherentes, inteligentes, amorosos, porque tu palabra dice que aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Haz de cada hijo tuyo un sabio, uno amoroso, uno lleno del conocimiento de tu palabra, uno lleno de experiencia y de experiencias espirituales en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, multiplícanos. Multiplica a tus hijos, Señor, en cada obra tuya. Multiplica tu remanente. Llama del norte, del sur, del oriente, del occidente. En el nombre de Jesucristo, los ángeles de Dios, el reino de Dios, traigan a sus santos de todos los 4 puntos cardinales a congregarse. En el nombre de Jesucristo, tú lo has prometido, que tú congregarías tu remanente, tú traerías a tu remanente, tú lo traes, Señor, de partes increíbles, de lugares que ni siquiera ellos se imaginaron. En el nombre de Jesucristo, tú traes, Señor, porque enviamos tus ejércitos en el nombre tuyo a congregar a tu pueblo, a congregar a tus santos, para labrar esta tierra, y para recoger la cosecha de esta tierra. En el nombre tuyo, Señor, en el nombre tuyo, Jesucristo, en el nombre tuyo, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por tu presencia.